Nunca pensé que empezaría una historia así, pero aquí estoy, todavía con las manos temblando cuando recuerdo aquel instante, esa escena absurda y desconcertante que me dejó paralizado en mitad del pasillo de casa, con la garganta seca y una presión en el pecho que no sabía cómo manejar. Lo que pasó fue tan extraño que durante los primeros segundos ni siquiera supe si reír, gritar o salir corriendo. Solo me quedé ahí, quieto, intentando entender por qué mi mujer estaba llorando sola en la cocina, con la luz apagada, sentada en el suelo como si se hubiera desplomado sin fuerzas, mientras tenía entre las manos algo que no supe identificar al principio. No era sangre. No era un objeto roto. No era nada que tuviera sentido. Era un candado. Un maldito candado pequeño, plateado, como los de taquilla escolar, completamente cerrado, sin llave, y con nuestro aniversario grabado en la parte de atrás. Yo entré en silencio porque había vuelto antes de lo previsto, no por sorpresa romántica ni nada parecido, sino porque el metro se había quedado parado y decidí caminar a casa. El camino era largo, pero tenía esa necesidad estúpida de desconectar del día. Llegué sudado, cansado, sin ganas de hablar con nadie, y pensaba que me esperaba la típica escena de siempre, ella viendo la tele, yo quejándome del trabajo, la cena improvisada, las rutinas que no dicen nada pero que sostienen algo. Pero en cuanto cerré la puerta, sentí un silencio extraño, pesado, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Y la encontré así, agarrando ese candado como si le fuera la vida en ello. No levantó la cabeza cuando dije su nombre. No reaccionó hasta que me acerqué, me agaché a su lado y le toqué el brazo. Entonces soltó el candado y me miró con unos ojos que no había visto nunca en ella, no eran ojos de tristeza, ni de miedo, ni de rabia. Era otra cosa, como si estuviera atrapada entre algo que le pesaba y algo que no sabía cómo explicar. Y lo primero que dijo fue completamente absurdo. No sé cómo ha llegado esto aquí. Y lo dijo con la voz rota, como si el objeto fuera una prueba de algo terrible. Yo, en vez de abrazarla o pedirle que se calmara, me quedé en shock. No entendía nada. Ella respiraba entrecortado, repitiendo que no sabía, que no entendía, que eso no estaba ahí por la mañana. Y ahora que lo pienso, esa fue la primera señal de que algo iba mal, de que algo llevaba tiempo gestándose sin que yo me diera cuenta. No era el candado. Era ella. Era como se le doblaron los hombros cuando intentó ponerse en pie, como evitó mirarme a los ojos, como se limpió las lágrimas como si le avergonzaran. Y yo, como un idiota, no supe reaccionar. Solo pude hacerle preguntas absurdas, ¿qué significa esto? ¿Por qué lloras así? ¿Quién lo ha dejado aquí? Ella se enfadó conmigo por preguntarle, como si yo fuera el culpable de su angustia. Se levantó, se fue al baño y cerró la puerta. Yo me quedé en la cocina, sentado en el suelo, con el candado en la mano, intentando descifrar por qué un objeto tan insignificante la había destrozado. Y durante ese rato absurdo en el suelo, empecé a notar algo que llevaba semanas intentando ignorar, la distancia. Pero no esa distancia típica de las parejas que llevan años juntas y que tienen épocas mejores y peores, no. Era una distancia más rara, más sutil, como si ella estuviera viviendo una vida paralela dentro de la misma casa. Yo siempre había sido bueno detectando tensiones en el trabajo, en mi familia, en cualquier sitio, pero con ella, con la persona que más debería conocer, había fracasado estrepitosamente. Y ahí, sentado, entendí que el problema había empezado mucho antes del candado. Porque llevaba un mes comportándose de forma distinta. Al principio pensé que era estrés. Trabajo, compromisos, cansancio, lo típico. Pero no era eso. Tenía una forma nueva de evitarme, de responder solo lo justo, de hablarme sin hablarme, como si estuviera asustada de decir algo. Y lo peor es que yo no dije nada. Me conformé. Me acostumbré. La veía llegar tarde, más tarde de lo normal.
La veía acostarse sin apenas despedirse. La veía levantarse temprano sin hacer ruido, casi como si intentara pasar por la casa sin dejar rastro. Y yo, en vez de enfrentarla, me decía que era una fase. Que ya pasaría. Que todos tenemos rachas malas. La verdad es que me daba miedo. Me daba miedo que me dijera que estaba cansada de mí, que ya no sentía lo mismo, que nuestra vida se había vuelto monótona. Ese tipo de confesiones que destrozan, pero que al menos uno puede comprender. Lo que no esperaba era algo así, esa noche, en el suelo, ella llorando por un objeto que no sabía explicar, yo sintiendo que algo estaba a punto de romperse sin saber todavía qué. Cuando salió del baño, la vi distinta. No más tranquila, pero sí más fría. Me dijo que no pasaba nada, que solo había sido un susto tonto, que no debía preocuparme. Me lo dijo con una calma forzada que no me convenció ni un poco. Cuando se fue a la cama, me di cuenta de que no me había besado, no me había tocado, ni siquiera me había mirado con afecto. Y lo peor es que esa ausencia ya no me sorprendía. Esa noche casi no dormí. Me quedé pensando en todo lo que habíamos sido, en lo rápido que algo puede desmoronarse sin que uno se dé cuenta, en esa sensación de que la persona con la que compartes la vida te está escondiendo algo con tanto cuidado que ni siquiera sabes por dónde empezar a buscar. Me dolía admitirlo, pero había inercia entre nosotros, no conexión. Y me sentía culpable también. Me preguntaba si yo había dejado de prestar atención, si la rutina nos había devorado, si ella necesitaba algo que yo no estaba dando. Por la mañana intenté hablar del candado. Lo tenía guardado en el bolsillo, como si hubiese descubierto un objeto maldito. Ella me respondió con un no sé tan seco que parecía una pared. Y ahí empezó un silencio raro, un silencio que no era natural entre nosotros. Un silencio que se quedó pegado a los días, a las comidas, a las noches. Lo que más me jodía no era la distancia. Era la sospecha constante que empezaba a crecer sin que yo quisiera aceptarla. Algo pasaba. Algo se movía detrás de mis espaldas. Ella lo sabía. Yo lo intuía. Y ninguno de los dos decía nada. El candado fue solo el principio. Lo que descubrí después, eso sí que me destrozó. Pero aún no sabía lo que venía. En ese momento solo tenía una intuición que me hacía un nudo en el estómago, nuestra historia estaba empezando a romperse, y yo no tenía ni idea de cómo detenerlo. Cuando pienso en cómo descubrí la verdad, todavía me sorprende lo ajena que fue a cualquier escenario típico, porque no hubo móviles sonando a deshoras, ni fotos ocultas, ni mensajes sospechosos, ni olores raros, ni nada de esas cosas que uno siempre escucha en las historias de los demás. Lo mío fue distinto, casi absurdo, pero también brutal en su claridad. Y lo peor es que no lo descubrí por ser listo ni por estar atento, sino porque el azar decidió golpearme de frente cuando menos lo esperaba. Y juro que durante los primeros segundos mi cabeza intentó inventar explicaciones más suaves, más fáciles, pero ninguna encajaba. Ninguna podía justificar lo que estaba viendo. Aquel sábado por la mañana yo estaba intentando actuar normal, aunque dentro tenía un temblor que no me dejaba tranquilo. Ella llevaba días rara, cada vez más tensa, cada vez más esquiva, y yo ya tenía el estómago hecho un nudo permanente. Salimos juntos a hacer la compra, lo cual ya era raro porque últimamente siempre encontraba excusas para no acompañarme. Yo iba empujando el carrito y ella caminaba a mi lado con esa manera nueva que tenía de no estar del todo presente, como si el cuerpo estuviera conmigo pero la cabeza en otro sitio. Cada vez que le preguntaba algo, me respondía con monosílabos y sin mirarme, y ese silencio contagioso me tenía con la ansiedad en la garganta. Volvimos a casa cerca del mediodía, y lo que pasó después fue tan inesperado que ni en un millón de intentos habría imaginado una escena así. Yo estaba guardando cosas en el frigorífico cuando escuché la puerta del portal abrirse. Lo reconocí porque nuestro edificio tiene un timbre metálico muy particular y siempre suena igual.
Pensé que era algún vecino, no le di importancia. Pero unos segundos después oí el ascensor detenerse en nuestro piso. Y ahí empecé a inquietarme, no sé por qué, quizá porque no esperaba visitas, quizá porque ella se puso rígida de golpe, como si un reflejo involuntario la hubiera traicionado. Cuando alguien llamó al timbre, la miré, esperando que reaccionara como siempre. Pero no se movió. No dijo nada. No me miró. Y ese detalle minúsculo, esa quietud extraña, me encendió todas las alarmas. Me acerqué a la puerta sin saber qué esperar. Cuando la abrí, vi a un hombre que no conocía. Tendría unos 30 y pocos, vestido con vaqueros y una sudadera gris, respirando con calma como si aquello fuera la cosa más normal del mundo. Lo primero que pensé fue que se había equivocado de piso. Pero en cuanto abrió la boca, supe que no era eso. «Perdona, ¿está Laura?», preguntó, y al oír su nombre dicho por la voz de un desconocido sentí como si alguien me hubiera descolocado las ideas de golpe. Le respondí que sí, que estaba ahí dentro, y antes de que pudiera preguntarle quién era, él hizo algo que me dejó helado. Me tendió un sobre. Un sobre blanco, sin remitente, doblado por la mitad. Yo me quedé quieto con el sobre en la mano, sin saber cómo reaccionar, y antes de que pudiera decir nada él añadió, «Dile que gracias por la semana. Que hablamos el martes». Ni siquiera lo dijo con intención provocadora, ni con tono chulesco. Lo dijo con una tranquilidad insoportable, como quien entrega un paquete y continúa con su día. Y se marchó. Así, sin más. Ni una explicación, ni una pregunta, ni un gesto de duda. Como si estuviera cumpliendo un trámite. Cerré la puerta sin entender que acababa de vivir. Me giré y ella estaba en medio del pasillo, pálida, con la boca medio abierta y las manos temblorosas. No preguntó qué había pasado. No hizo falta. Ella sabía perfectamente quién era ese tipo. Yo lo supe por cómo clavó los ojos en el sobre. Y lo peor es que no hizo ni el intento de acercarse. Ni siquiera dijo yo te lo explico. Simplemente murmuró, dámelo. Una voz tan baja que apenas la escuché. Le pregunté quién era ese hombre, qué significaba lo del martes, qué había pasado esa semana que él agradecía. Ella no respondió a ninguna de esas preguntas, solo repetía dámelo, por favor, como si el sobre fuera lo único importante, como si dentro hubiera algo que no debía ver. Y ahí sentí que algo dentro de mí se rompía. Porque su desesperación no era por mí, ni por lo que yo estaba pensando, ni por salvar nada. Su desesperación era por ese papel. Me negué a dárselo. Le dije que antes de abrir tenía derecho a saber quién era ese tío. Ella se llevó las manos a la cabeza, empezó a caminar de un lado a otro sin mirarme, murmurando cosas que no entendía. Parecía al borde de un ataque de nervios. Intenté mantener la calma, aunque notaba como el corazón me golpeaba contra el pecho con una fuerza que no había sentido nunca. Le pedí que se sentara. Que hablara. Que dijera algo que no sonara a evasiva. Y entonces soltó una frase que me dejó aturdido, no tenía que venir aquí. Lo dijo así, como si el problema fuera la visita, no el motivo de la visita. Yo abrí el sobre. Ella intentó quitármelo de las manos, desesperada, pero ya era tarde. Dentro solo había una hoja doblada en dos, con una letra rápida, casi improvisada. La leí entera de pie, sin moverme, mientras ella repetía por favor, no lo leas, y su voz se iba rompiendo más en cada intento. Cuando terminé de leerla, sentí un frío seco que no venía de ninguna parte concreta. Era la confirmación de algo que todavía no había procesado, pero que ya no se podía negar. La carta no tenía nada explícito. Ninguna palabra obscena, ningún detalle forzado. Era peor. Mucho peor. Era una carta íntima. Demasiado íntima.
Una carta que no se escribe entre compañeros de trabajo ni entre desconocidos. Era alguien hablándole con confianza, con esa cercanía que solo se tiene cuando ya ha pasado algo que no debería haber pasado. Mencionaba cafeterías, quedadas, un hotel del centro, conversaciones largas y cosas que se habían quedado pendientes. Hablaba de ella de una forma que yo había dejado de escuchar hace tiempo. Y mencionaba detalles que solo se comparten cuando hay una complicidad muy concreta, una complicidad que yo ya no tenía con ella desde hacía meses. Pero lo peor no fue el contenido. Lo peor fue la fecha. Porque era de 2 días antes. 2 días antes de que ella estuviera llorando en la cocina por un candado. 2 días antes de que yo empezara a sentir esa intuición asfixiante. 2 días antes de que la distancia fuera imposible de disimular. Cuando terminé de leerla, la miré de frente. Ella no lloraba ya. Estaba quieta, totalmente inmóvil, esperando mi reacción como quien espera un accidente que sabe que no puede evitar. Le pregunté quién era él. Me dijo no te va a servir de nada saberlo. Le pregunté si había pasado algo entre ellos. Bajó la cabeza. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ocultándome cosas. Me dijo que no lo sabía. Ese no lo se me destrozó más que cualquier confesión directa. Porque no era una negación. No era una excusa. Era el reconocimiento de que algo había estado pasando durante suficiente tiempo como para perder las cuentas. Le pedí la verdad. Toda. Y entonces se derrumbó. Se sentó en el suelo, igual que aquella tarde del candado, pero esta vez no lloraba por miedo ni por vergüenza. Lloraba porque sabía que ya no podía sostener ni una mentira más. Me contó que no era la primera vez que lo veía. Que llevaban viéndose varias semanas. Que empezó de forma inocente, palabra que casi me hizo reír de lo absurda que sonaba en ese momento. Que se habían visto fuera del trabajo, que habían hablado demasiado, que se habían confundido. Yo le pedí que dejara de usar palabras flojas para tapar lo que realmente había pasado. Ella intentó hablar más claro, pero cada frase era peor que la anterior. Me dijo que no había planeado nada, que todo había sido un impulso que había ido creciendo, que no había podido pararlo, que no había sabido cómo frenarlo. Yo la escuchaba sin interrumpir, sintiendo que una parte de mí se despeñaba mientras la otra solo observaba, fría, intentando mantener un mínimo de control. En un momento dado me preguntó si quería que se fuera de casa. Se lo preguntó a ella misma, no a mí. Yo no respondí. No podía. Tenía demasiadas imágenes mezclándose en la cabeza. El candado. La carta. El hombre en la puerta. Su manera de evitarme durante semanas. Su voz temblando mientras intentaba justificar lo injustificable. Cuando terminé de escucharla, no supe qué decir. No había gritos, ni insultos, ni golpes, ni nada de eso. Solo un silencio insoportable entre los dos. Ella intentó acercarse. Yo di un paso atrás. Ella me pidió que habláramos. Yo no podía hablar. Ella quiso abrazarme. Yo no pude permitirlo. Y esa distancia física, tan simple y tan obvia, fue la primera prueba de que algo había cambiado para siempre. Me encerré en la habitación durante 1 hora. Escuché cómo lloraba en el salón. Escuché cómo intentaba llamarme por mi nombre una y otra vez. Pero no salí. No tenía fuerzas. Ni para enfrentarla ni para escapar. Y en esa hora, mientras respiraba como si me faltara el aire, entendí que descubrir una infidelidad no es solo saber lo que ha pasado. Es conocer de golpe todo lo que uno no vio, todo lo que uno dejó pasar, todo lo que se escondió detrás de excusas que ahora ya no sirven para nada. Cuando por fin salí, ella estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados. Me miró como si esperara que yo dijera algo que lo arreglara. Yo solo pude decirle una frase que me salió sin pensar, no sé qué queda después de esto.
Y fue la verdad más honesta que tuve ese día. Lo que vino después fue peor. Pero en ese preciso instante, supe que la confianza ya estaba rota. Y yo, aunque no lo quisiera admitir todavía, también estaba roto. La confrontación no empezó con gritos. Empezó con un silencio tan tenso que casi dolía, un silencio en el que ninguno de los dos sabía cómo empezar y al mismo tiempo los dos queríamos que empezara ya, como si retrasarlo hiciera más daño. Yo estaba en la cocina, sentado a la mesa con las manos entrelazadas para que no se notara que me temblaban. Ella estaba frente a mí, sin sentarse, apoyada en la encimera, moviendo los dedos como si intentara agarrarse a algo que se le escapaba. No había un plan, no había un guión, no había nada. Solo estábamos los dos en el mismo espacio, con una distancia tan evidente que parecía un tercer cuerpo entre nosotros. Cuando rompí el silencio, mi voz sonó más calmada de lo que me sentía. Quiero que me lo digas todo. Sin rodeos. Sin suavizarlo. Ella cerró los ojos como si le hubiera pedido algo imposible. Me dijo que no sabía por dónde empezar, que me iba a hacer daño fuese como fuese. Yo le contesté que el daño ya estaba hecho, que lo único que quedaba era poner las cartas sobre la mesa. Cuando abrí la mano para mostrarle el sobre que había dejado encima, ella se quedó mirando la hoja como si fuera un objeto radiactivo. Le pedí que lo leyera en voz alta, quería escucharla enfrentarse a lo que había hecho. Pero se negó. No voy a leerlo, ya sabes lo que pone, dijo con un tono quebrado que mezclaba vergüenza y obstinación. Le pedí entonces que lo explicara con sus palabras. No puedo, respondió. Y se me encendió algo en el pecho, una mezcla de rabia y desesperación que llevaba días acumulándose. Me levanté y me planté frente a ella. Puedes. Lo que no quieres es hacerlo. Que no es lo mismo. Fue ahí cuando explotó la primera parte de la discusión. Ella levantó la voz por primera vez en días. ¿Qué quieres? Que te dé detalles, que te cuente cada cosa palabra por palabra para que te duela más, ¿eso quieres? Verme humillada mientras lo repites en tu cabeza. Yo le respondí que lo que quería era la verdad, aunque fuera insoportable. Ella giró la cara, murmurando que la verdad ya estaba sobre la mesa, que yo tenía la carta, que había visto al hombre en la puerta, que no hacía falta más. Pero yo necesitaba escucharla decirlo, porque lo que había soltado hasta ese momento eran fragmentos, frases sueltas, excusas escondidas entre lágrimas. La discusión subió de tono cuando ella dijo, no fui a buscar nada. Pasó. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Le dije que nada pasa así porque sí, que hay decisiones, pasos, límites cruzados uno detrás de otro. Ella respondió con una mezcla de rabia y desesperación. No entiendes nada. No entiendes en qué punto estaba yo. Se llevó una mano al pecho, respirando de forma irregular, como si las palabras se le atragantaran. Estaba agotada, estaba vacía, estaba perdiéndome y no sabía cómo decírtelo. Yo le dije que no se justifica una traición con cansancio y ella respondió al instante, no lo estoy justificando, estoy intentando que al menos entiendas cómo llegué ahí. Y ahí fue cuando perdí un poco la compostura. Le dije que si algo le faltaba tenía 1000 formas de hablarlo conmigo, que si algo la agobiaba yo estaba ahí, que lo único que nunca esperé de ella era que se escondiera detrás de alguien más. Ella se incorporó, acercándose un paso, con los ojos brillantes por el llanto. No lo busqué. No me desperté un día diciendo voy a hacer esto. Él estaba ahí, yo estaba hecha polvo, y empezó a escucharme. Algo que hacía tiempo que no sentía contigo. Fue como si me dieran un golpe en el estómago. Le solté una frase que no pensé, que salió desde un sitio oscuro, qué casualidad que justo apareciera alguien dispuesto a escucharte mientras yo dormía en la misma casa. Ella dio un paso atrás, como si mis palabras la hubieran empujado. Me miró con una rabia inesperada. Tú estabas aquí, sí. Pero estaba sin estar.
Llevábamos meses viviendo juntos sin vernos de verdad. Y tú también lo sabes. Esa acusación, esa insinuación de que yo tenía parte de culpa, me encendió por dentro. Le dije que sí, que es verdad que habíamos estado desconectados, que yo también notaba la distancia, pero que jamás imaginé que ella respondería a esa desconexión acostándose con otro. Ella se llevó las manos a la cara y dejó escapar un sollozo corto, seco. No me acosté con él, soltó de golpe. Me quedé mirándola, sorprendido, dudando si creerla. Tú decides si lo crees o no, añadió. Pero no llegué a eso. Yo no sabía qué hacer con esa frase. No era alivio. No era una garantía. No cambió nada. Solo añadió un matiz más a la maraña absurda que estaba intentando procesar. Me acerqué de nuevo, esta vez con más calma. Entonces dime que sí pasó. Ella tragó saliva, bajó la mirada. Nos vimos fuera del trabajo varias veces. Hablábamos. Me hacía sentir escuchada. Me hacía sentir viva. Me hacía sentir, no sé, qué importaba. No pude evitar reír, pero no una risa de burla, sino una risa amarga, rota. Importar, ¿y yo qué era para ti, una silla, una sombra? Ella negó enérgicamente. No digas eso. Te quiero. Siempre te he querido. Pero estaba, perdida. Y ahí fue cuando dije lo que llevaba rondando mi cabeza desde que el hombre llamó a la puerta: cuando uno está perdido, se busca a sí mismo, no a otro. Ella se desmoronó. Empezó a llorar abiertamente, sin intentar contenerse. Yo la escuchaba, pero mi cuerpo estaba tenso, como si estuviera listo para aguantar golpes que no venían. Ella me dijo que no lo había planeado, que todo había empezado con conversaciones largas, que él la hacía sentir acompañada, que había momentos en los que ella se sentía invisible en casa. Le dije que si se había sentido invisible era porque nunca me lo dijo, porque no soy adivino. Te dije muchas veces que necesitaba que estuviéramos más conectados, respondió ella. Tú siempre estabas cansado, distraído, en tu mundo. Y yo me fui alejando sin darme cuenta. Para cuando quise decirte algo, ya estaba metida hasta el cuello en esta mierda. Esa parte me golpeó fuerte porque en el fondo reconocí que había algo de verdad en sus palabras, aunque no justificara nada. Hubo un par de segundos en los que me quedé sin palabras, tratando de ordenar lo que era culpa, lo que era responsabilidad compartida y lo que era traición pura y dura. Pero no quería que la conversación se desviara hacia una especie de análisis matrimonial porque hubiera sido una manera barata de suavizar lo evidente. Y lo evidente era que ella había cruzado un límite que para mí era sagrado. Yo podía aceptar errores, distancias, falta de comunicación, pero no eso. El punto más violento de la confrontación llegó cuando le pregunté directamente si sentía algo por él. Ella tardó demasiado en responder. Intentó evitar mi mirada, como si buscara la frase más segura, la menos dañina. Y esa pausa, ese intento de medir lo que iba a decir, me hirió más que cualquier confesión. No, dijo al final. No siento algo por él. Siento vergüenza. Siento confusión. Siento que me equivoqué. Pero no amor. Yo le respondí que no necesitaba amor para destruir la confianza. Que a veces una sola decisión tomada en un mal día pesa más que 100 días buenos. Ella asintió, derrotada. Lo sé. Y sé que no puedo pedirte nada. Nos quedamos en silencio un rato. Ella secándose la cara. Yo mirando el sobre en la mesa como si aún fuese capaz de arder espontáneamente. Y entonces ella me dijo algo que no esperaba: si quieres que me vaya, me voy ahora mismo. Lo dijo en serio, sin dramatismos, sin intención teatral. Le contesté que no sabía lo que quería todavía. Que estaba en shock. Que necesitaba pensar sin su voz encima. Ella bajó la cabeza y asintió.
Me dijo que respetaría lo que necesitara, que iba a dormir en el sofá, que no quería forzar más. Yo no dije ni que sí ni que no. Solo me quedé ahí de pie, respirando como si llevara corriendo una hora. Antes de salir de la cocina, ella se detuvo y me dijo la frase más extraña de toda la conversación: el candado no tenía nada que ver con él. Me quedé helado. Le pedí que explicara qué pintaba ese objeto en nuestra vida justo antes de que todo explotara. Ella me respondió que era algo personal, algo que no tenía que ver con el otro hombre, algo que estaba arrastrando sola y que tampoco había sabido contarme. Le dije que ese no era el mejor momento para abrir más capítulos, que ya teníamos un incendio suficiente. Ella asintió, murmurando que lo entendía. Cuando se marchó al salón, escuché cómo encendía la televisión sin volumen, como si necesitara un ruido que la acompañara. Yo me quedé de pie en la cocina, sintiendo que mi vida había cambiado en 2 horas más que en los últimos 10 años. La discusión no había arreglado nada. Pero al menos había despejado algunas mentiras. Y había abierto una herida enorme que ahora estaba sangrando sin contención. Esa noche no dormimos en la misma cama. Yo me quedé en el dormitorio, sentado en la orilla, mirando la pared. Ella estuvo en el sofá, en silencio. No escuché llanto, no escuché nada. Y quizá eso fue lo que más me asustó de todo, la calma después del estallido, esa pausa tensa que anuncia que aún queda mucho por enfrentar. La mañana siguiente no empezó con un golpe, ni con una discusión nueva, ni con disculpas temblorosas. Empezó con un silencio tan espeso que parecía que la casa llevaba horas reteniendo el aire. Yo me levanté antes que ella, no porque hubiera dormido bien, sino porque apenas había conseguido cerrar los ojos. Estuve dando vueltas en la cama, mirando el techo, sintiendo que tenía la cabeza llena de imágenes que no sabía colocar en ningún sitio. Cuando fui a la cocina encontré el sofá vacío, así que supuse que se había ido a nuestra habitación mientras yo intentaba dormir. Me daba igual. No estaba para analizar movimientos. Estaba para pensar en una sola cosa, la venganza. No una venganza torpe, de esas que solo sirven para agregar más caos. No quería romper nada, ni gritar, ni pagarle con la misma moneda, ni hacer nada que me dejara como un imbécil histérico. Tenía claro desde el principio que si iba a hacer algo, tenía que ser algo que llevara un mensaje. Algo que le mostrara, sin insultos ni golpes de efecto baratos, que había cruzado un límite que no tenía vuelta atrás. Lo que no sabía era cómo hacerlo sin destruirme yo también. Y quizá eso fue lo más difícil, encontrar algo que me permitiera actuar sin perder la cabeza. Ella apareció en la cocina después de media hora, con el pelo revuelto y la cara marcada por una noche sin descanso. Me miró de reojo, como si no supiera si tenía derecho a acercarse. Yo estaba sentado con el portátil abierto, revisando papeles que no había visto en años. Cuando ella vio eso, su expresión cambió. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con una voz extremadamente baja. Poniendo mis cosas en orden, respondí sin levantar la vista. No era una frase dramática, era literal. Había carpetas, contratos, copias de facturas, documentos bancarios. Todo lo que durante años habíamos compartido sin pensar en la posibilidad de una separación. Ella se acercó un poco más. ¿Te vas a ir? Le dije que no lo sabía aún. Era verdad. Todavía no tenía claro si quería irme, si quería que se fuera ella, o si quería otra cosa distinta. Lo único que tenía claro es que no iba a quedarme paralizado esperando a ver qué hacía ella. Había pasado demasiado tiempo sintiéndome como un espectador en mi propia casa. La venganza, la mía, iba a hacer volver a tomar decisiones. Lo primero que hice fue revisar nuestras cuentas. No porque desconfiara del dinero, sino porque necesitaba ver la realidad en cifras. Me puse a reorganizarlo todo, dividí gastos, separé ahorros,
Moví cantidades que habían estado mezcladas mucho tiempo. Ella me observaba en silencio, con una mezcla de culpa y miedo. En un momento dado me preguntó si estaba preparando la separación. Estoy preparando opciones, fue lo único que respondí. Ella intentó acercarse emocionalmente varias veces durante la mañana, pero cada intento lo sentí como una presión fuera de lugar. Me pedía que habláramos, que no malinterpretara nada, que no tomara decisiones precipitadas. Yo le contesté que ya había habido demasiada precipitación en esta historia y que ahora necesitaba espacio para pensar. ¿Y qué significa eso?, preguntó ella. Que hoy no vamos a hablar de lo que sientes tú. Hoy toca que hables tú, pero que decida yo. Se quedó helada. Nunca me había escuchado hablar así. Y quizá ahí entendió que algo en mí había cambiado por completo. Mi venganza empezó realmente cuando me llegó la idea más simple y más certera. No iba a destruirla con insultos ni exponer su infidelidad delante de amigos o familiares. No quería una escena pública. No buscaba hacer un escándalo que al final solo sirviera para convertirnos en un espectáculo. Lo que quería era que sintiera, en carne propia, lo que es enfrentarse a una consecuencia clara y directa. Nada simbólico. Nada teatral. Algo práctico, real. Algo que pesara. Decidí que ese día pondría fin a uno de los pilares que ella siempre había dado por hecho, mi cuidado permanente. Durante años había sido yo quien llevaba el peso de casi todo lo doméstico, lo emocional y lo logístico. Ella trabajaba mucho y yo lo asumía. No porque me lo exigiera, sino porque me salía natural. Pero esa entrega silenciosa se había convertido en una garantía para ella. Y ahora esa garantía se iba a cortar en seco. Antes de que ella despertara, ya había llamado al abogado que un amigo me había recomendado hacía tiempo por otro asunto. No para iniciar trámites, sino para informarme. Le expliqué la situación con un tono frío. Me habló de varias opciones, de cómo proceder, de qué pasos tomar si decidía irme o si quería que ella saliera de casa. Escuchar esas posibilidades me ordenó la mente, como si hubiera estado viviendo en una neblina y de pronto alguien me hubiera dado un mapa. Cuando colgué, ella estaba en la puerta observándome. ¿Has hablado con alguien?, preguntó. Sí, respondí. ¿Con quién? ¿Con quién tenía que hablar? La vi tragar saliva. ¿Un abogado? Sí. Su cara cambió, no hacia la desesperación, sino hacia un miedo real. No un miedo al abandono, sino un miedo a las consecuencias. Ese miedo era exactamente lo que quería provocar. No dije nada más. No le expliqué qué había hablado ni qué pensaba hacer. Ella me pidió que no tomara decisiones sin escucharla, pero yo ya la había escuchado. Y ahora tocaba la otra parte. La venganza tenía que ser que ella sintiera que yo ya no era esa figura estable que siempre estaba ahí, pase lo que pase. A media tarde empecé a recoger mis cosas, pero no en silencio. Hice ruido. Armarios, cajones, libros. No escondía lo que estaba haciendo. No dramatizaba. No hacía escenas. Y ese ruido la perseguía por la casa como un reloj que marcaba una cuenta atrás. Ella me seguía, intentando ayudar, intentando hablar, intentando buscar una oportunidad para acercarse. Pero cada vez que lo hacía, yo me mantenía a una distancia justa. Ni violenta ni cruel. Simplemente impenetrable. En un momento ella dijo, ¿de verdad prefieres destruirlo todo que intentar arreglarlo? Me giré hacia ella y le contesté sin gritar, tú ya lo destruiste. Lo que pasa es que yo recién estoy recogiendo los restos. Su cara se desmoronó. No tuve ninguna satisfacción al verlo. Pero tampoco tuve lástima. Era necesario. Mi venganza, sin embargo, no era quedarme, ni irme, ni amenazarla con abogados. Mi venganza fue obligarla a enfrentar el vacío que había dejado su decisión.
Lo hice al decirle que necesitaba una semana de distancia dentro de la misma casa. Que dormiríamos en cuartos separados, que cada uno haría su comida, su compra, sus rutinas. Que mientras yo pensaba, ella conviviría con el silencio que había creado. Le dije que no podía tocarme, que no podía abrazarme, que no podía pedirme explicaciones cada 2 horas. Voy a tratarte exactamente como tú me trataste durante el mes en que estabas con él, le dije. La diferencia es que yo sí te lo estoy diciendo a la cara. Ella se llevó la mano a la boca como si la frase la hubiera desarmado totalmente. Intentó replicar algo, pero no salió nada coherente. Al final solo consiguió decir, no lo voy a soportar. Es lo mínimo, respondí. Esa semana fue mi venganza. No hubo insultos. No hubo golpes emocionales calculados. No hubo castigos exagerados. Solo hubo una regla nueva, cada uno vivía solo. Ella sentía mi presencia en la casa y no podía acceder a mí. Yo la veía de lejos, rota, intentando mantenerse firme, y no intervenía. No para lastimarla, sino para dejar que sus decisiones tuvieran un peso real. Por primera vez en años, no le resolvía nada. No la consolaba. No suavizaba el ambiente. No convertía el caos en orden. No cargaba su mundo a mis espaldas. La venganza fue la ausencia del hombre en el que ella siempre había confiado. Ese hombre que ella daba por hecho que estaría pase lo que pase. La noche del cuarto día, ella golpeó la puerta de la habitación donde yo dormía. No fue un golpe agresivo, sino un toque tembloroso. ¿Puedo entrar?, preguntó. No, respondí. Y el silencio que siguió fue uno de los momentos más duros que viví. Escuché cómo se quedaba en la puerta, como si esperara que cambiara de idea. No cambié. Y en ese momento supe que la venganza había cumplido su objetivo. Por primera vez desde que todo estalló, ella sentía de verdad lo que había perdido. El quinto día de silencio fue el más extraño de todos, porque ya no había discusiones, ni reproches, ni lágrimas visibles, solo dos personas conviviendo como desconocidos que se cruzan por accidente en la misma casa. Yo seguía con mi rutina mecánica, preparando mi comida, trabajando, evitando coincidir con ella en los pasillos, cerrando la puerta de mi habitación antes de que pudiera empezar una conversación. Y aunque su presencia seguía ahí, ya no me generaba la misma mezcla de rabia y dolor que al principio. Ahora lo que sentía era una especie de distancia interior, una sensación de irme alejando cada día un poco más, como si mi cuerpo siguiera en la casa pero mi cabeza ya estuviera entrando en otra vida. Ella pasaba la mayor parte del tiempo en el salón, sin música, sin series, sin hacer nada, simplemente sentada con las piernas recogidas, mirando al suelo durante minutos enteros. En algún momento pensé que quizá estaba exagerando, que tal vez mi venganza estaba siendo demasiado dura. Pero después recordaba la carta, al hombre en la puerta, el candado, las excusas vacías, las semanas en las que yo era un mueble para ella mientras vivía otra vida paralela, y se me pasaba la culpa. No buscaba destruirla. Buscaba claridad. Y para eso necesitaba que ella dejara de llenar el aire con explicaciones improvisadas. La conversación final llegó la noche del séptimo día, cuando yo ya había decidido que no iba a prolongar ese estado indefinido. No porque me sintiera mejor, sino porque necesitaba enfrentar el cierre de una vez. Ella llamó a la puerta, esta vez sin temblor, sin dramatismos. Tocó con firmeza, como quien se prepara para algo definitivo. ¿Puedo entrar?, preguntó. Yo respiré hondo y dije sí. Entró despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco empeorara las cosas. Llevaba una camiseta vieja y el pelo recogido de cualquier forma. Tenía la cara hinchada, pero no de haber llorado hace un rato, sino de haber llorado tanto a lo largo de los días que ya no le quedaba energía para ocultarlo. Cerró la puerta detrás de ella y se quedó de pie, sin atreverse a acercarse más. «Tenemos que hablar», dijo,
con una voz sin fuerza pero sin temblor. Sí, respondí. Siéntate. Ella se sentó al borde de la cama como si necesitara apoyo físico para no venirse abajo. Yo permanecí de pie, apoyado en el escritorio, porque no quería que la conversación empezara desde un lugar de vulnerabilidad mía. No era una escena teatral, simplemente necesitaba sentir que estaba en mi sitio. Tienes derecho a odiarme, empezó a decir ella, mirando al suelo. Tienes derecho a pensar lo peor de mí. Sé lo que hice. Sé lo que perdí. Sé que te fallé de una forma que no sé si tiene arreglo. No interrumpí. Ni siquiera asentí. Estaba esperando la frase que realmente importaba, no el preámbulo. Ella levantó la mirada, respiró hondo y soltó, quiero que me escuches sin pensar que estoy intentando manipularte. Solo quiero decirte la verdad completa. Y después puedes decidir lo que quieras. Asentí, manteniendo los brazos cruzados. Ella tragó saliva. Me confundí con él, empezó. No por amor ni por deseo. Por vacío. Yo llevaba tiempo sintiéndome mal, sintiéndome lejos de todo, de mi vida, de mí misma. No sabía cómo hablar contigo porque pensaba que ibas a verlo como un ataque, o como que te estaba culpando. Y mientras yo evitaba decirte nada, él apareció en un momento en el que yo estaba más frágil de lo que creía. Y dejé que las cosas se descontrolaran. La escuché sin reaccionar. Ella continuó. No me acosté con él. No lo digo para justificarme. Lo digo porque es la verdad. Pero sí hubo intimidad emocional. Demasiada. Y eso no sé si es peor, porque te traicioné igualmente. Te mentí, te oculté cosas, te aparté sin darte una explicación. Y lo peor es que cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya era tarde. Ya había cruzado límites. Ya había roto algo que no sé si puede arreglarse. Me quedé mirándola. No porque me sorprendiera lo que decía, sino porque esperaba algo más concreto. ¿Por qué no lo paraste?, pregunté. Ella se tomó su tiempo antes de responder. Porque me hizo sentir importante en un momento en el que yo misma me sentía invisible. No por ti, sino por mí. Yo llevaba meses sin reconocerme. Y él apareció justo cuando estaba más perdida. No lo busqué. Pero tampoco lo frené cuando debía haberlo hecho. Ese reconocimiento me golpeó fuerte, pero no de la forma que esperaba. No sentí rabia, sino una tristeza profunda y directa, como si de pronto entendiera que había estado conviviendo con una persona que no se atrevía a decir que estaba rota. Me senté en la silla del escritorio, sin mirarla todavía. ¿Él sigue intentando hablar contigo?, pregunté. No, respondió rápido. Le dije que no quería saber nada más. Lo bloqueé en todas partes. No tengo comunicación con él. Y no quiero volver a verla. No tiene sentido. Fue un error. Un error enorme. Guardé silencio un momento, dejando que las palabras se asentaran. Ella me miraba como si estuviera esperando una sentencia. ¿Y qué quieres ahora?, pregunté finalmente. Ella respiró profundo. Quiero arreglar lo que he roto, si tú quieres también. Quiero que volvamos a hablar, a mirarnos, a compartir cosas. No te pido que me perdones ahora. Ni siquiera que me perdones algún día. Te pido que me dejes intentar reconstruir algo. Lo que sea. No quiero perder esta vida. No quiero perderte a ti. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que se notara. Porque lo que yo sentía no era simple. No era un sí ni un no. Era un caos de emociones acumuladas durante semanas. Antes de que yo te diga lo que quiero, dime algo más, pedí. El candado. Ese día llorando en el suelo, ¿qué era eso? ¿Tiene relación con todo esto? Ella cerró los ojos, como si ese tema le doliera de una forma distinta. No.
No tenía nada que ver con él. Ese candado era mío. Me lo dio mi hermana cuando éramos pequeñas. Lo encontré en una caja días antes. Y ese día, lo estaba sosteniendo porque sentía que estaba perdiendo el control de todo. No sabía cómo afrontar lo que había hecho, no sabía cómo explicarte lo que estaba pasando. Estaba en una especie de crisis mental, sintiendo que todo se me caía encima. No sabía cómo enfrentarme a nada. Por eso lloré así. No era por él. Era porque había creado una situación de la que no podía salir sin hacer daño. Se quedó callada, respirando entrecortado. La verdad es que no esperaba esa explicación. Había imaginado 1000 cosas, ninguna tan humana como esa. Finalmente hablé. No sé si puedo seguir contigo, dije con una sinceridad que me atravesó al decirla. No sé si puedo reconstruir algo que se quebró de esta forma. No sé si confío en ti. No sé si voy a poder mirarte sin recordar todo esto. No soy un dios, no soy un santo. No soy alguien capaz de olvidar por arte de magia. Ella asintió con lágrimas, pero sin llorar abiertamente. Lo sé. Y lo acepto. La miré directamente a los ojos por primera vez desde que entró. Pero tampoco sé si quiero perderte, añadí. Su expresión cambió. No a esperanza plena, sino a algo más controlado, más sólido. Como si hubiera escuchado la frase exacta que necesitaba para no derrumbarse del todo. No voy a pedirte nada más, dijo ella. Solo dime qué necesitas. Y ahí, de forma completamente honesta, respondí. Necesito tiempo. Necesito sinceridad total. Necesito que entiendas que no somos los mismos. Y necesito que aceptes que la decisión final no va a ser rápida. Ella sintió con tanta lentitud que parecía miedo. Lo acepto. Mientras la veía sentarse allí, esperando algo más, entendí que ese momento no era una reconciliación. Era un punto cero. No un perdón. No un final. El verdadero final o principio vendría después. Lo que quedaba ahora era enfrentar la conclusión real. La conclusión no llegó como una revelación repentina ni como un momento brillante de esos que cambian la vida de golpe. Llegó de forma lenta, casi silenciosa, como si yo mismo hubiera ido colocando piezas una por una sin darme cuenta de que, al final, estaba construyendo una decisión. Durante los días posteriores a aquella última conversación, la casa siguió siendo un terreno extraño, una mezcla de rutina y tensión, como si cada rincón tuviera memoria de las cosas que habíamos dicho. Ella se movía con mucho cuidado, intentando no invadir mi espacio, dejándome respirar sin hacer preguntas de más. Yo apreciaba ese esfuerzo, pero también sabía que no podía vivir eternamente en ese equilibrio artificial. Tenía que elegir un camino. Mientras tanto, me fui acostumbrando a observarla desde una distancia que antes no existía. No la mirada crítica de la rabia ni la mirada desconfiada del shock. Era una observación más simple, más realista, como quien mira a otra persona con la intención de entender si aún encaja en su vida. La veía preparar su desayuno sola, trabajar en silencio, recoger sus cosas sin ruido. Y no había dramatismo en ella, no había búsqueda de lástima. Era una mujer que sabía que había provocado un desastre y estaba intentando caminar entre los restos sin pisarlos demasiado. En algún momento eso empezó a afectarme. No como un perdón automático, sino como una comprensión más profunda de que no estaba ante una villana ni ante una víctima, sino ante alguien que se había equivocado gravemente y que ahora estaba pagando el precio en cada gesto. Yo también me estaba transformando. No era el mismo hombre que llevaba la rutina de casa con naturalidad ni el mismo que asumía que las cosas eran estables por inercia. Había descubierto partes de mí que no conocía, como la capacidad de poner límites sin gritar o la brutal necesidad de recuperar mi autonomía emocional.
Empecé a salir a caminar por las tardes, a volver más tarde del trabajo sin avisar, a dedicarme a pequeños proyectos que tenía abandonados. No como una forma de castigo, sino como una forma de reencontrarme conmigo mismo. Y en esos paseos largos, donde nadie me hablaba y nadie me pedía nada, fui entendiendo algo que me dio una mezcla de calma y tristeza. El dolor no desaparece, pero cambia. Se vuelve menos punzante y más pesado, como una carga que uno aprende a llevar sin romperse. Una tarde, volviendo de uno de esos paseos, la encontré sentada en la mesa del salón con un cuaderno abierto. Me miró apenas un segundo y volvió a bajar la vista, como si temiera interrumpirme solo con el contacto visual. No dije nada y me fui a la cocina a beber agua, pero cuando regresé la encontré aún ahí, inmóvil. Me acerqué. ¿Qué haces?, pregunté. Me respondió que estaba escribiendo todo lo que había pasado desde el día del candado hasta la carta. No quiero que te lo cuente de memoria. Quiero que lo tengas claro. Que no quede nada en la sombra, dijo. Me sorprendió ese gesto. No porque me hiciera cambiar de opinión, sino porque mostraba un nivel de responsabilidad que no había tenido al principio. Le dije que lo leería cuando pudiera. Ella asintió sin insistir. Esa noche me quedé largo rato sentado en la cama pensando en lo que realmente quería hacer con nuestra historia. Había dos caminos claros, reconstruir o romper definitivamente. Pero ninguno de los dos se sentía simple. Si elegía romper, sabía que iba a hacerlo desde un dolor que aún estaba demasiado fresco. Si elegía quedarme, estaría empezando desde una desconfianza que podía volverse tóxica si no sabía gestionarla. Pensé en lo que había sido nuestra relación estos años, en los buenos momentos y en los malos, en cómo habíamos llegado a este punto cada uno con sus silencios. Pensé también en ella, en cómo la veía ahora, más frágil pero también más honesta, sin esconderse detrás de excusas baratas. No sabía si bastaba. No sabía si era suficiente para empezar de cero. Pero sí sabía que seguir alargando la espera no iba a cambiar la realidad. Al día siguiente decidí que la conversación final sería por la noche. Quería tiempo para pensar sin prisa. Durante el día ella no me preguntó nada, como si intuyera que estaba preparando algo. Por la tarde salí a caminar otra vez, esta vez más lejos de lo habitual. Me senté en un banco frente a un parque casi vacío y respiré hondo. Pensé en la decepción que sentía, en la rabia, en la tristeza, pero también en la parte de mí que todavía no quería soltar la idea de lo que habíamos construido juntos. Pensé en lo que me había dicho, que no buscó a nadie, que no era amor, que era vacío. No era una justificación, pero me ayudaba a entender el porqué sin convertirlo en un ataque personal. Y al final, después de horas, llegué a la conclusión más honesta que podía tener: no quería seguir con ella como estábamos, pero tampoco quería terminarlo todo de golpe. Quería reconstruir, pero desde cero. Desde un lugar diferente. Sin negar lo que había pasado, pero sin usarlo como arma todos los días. Volví a casa con esa decisión clara. La encontré sentada en el sofá, sin tele, sin móvil, sin ruido. Solo me miró un instante, esperando. Me senté en la butaca frente a ella. No hubo ceremonia. No hubo discursos. Solo respiré profundo y empecé. He tomado una decisión, dije. Ella enderezó la espalda, como si su cuerpo se preparara para un golpe. No quiero separarme ahora. No quiero romper todo de forma definitiva. Pero tampoco quiero volver al punto donde estábamos. Necesito que lo entendamos los dos. Después de lo que pasó, no somos una pareja normal que continúa como si nada. Si seguimos, será desde cero. Y va a ser lento. Muy lento. Ella asintió despacio, con los ojos llenos de lágrimas que no terminó de soltar. Quiero reconstruir, continué. Pero no te confundas, reconstruir no significa olvidar.
No significa que mañana todo esté bien. Significa que vamos a tener que ser brutalmente sinceros. Que si esto funciona, será porque los dos vamos a trabajar en ello. Y si no funciona, no habrá reproches. Será porque lo intentamos de verdad. Ella inspiró profundamente antes de hablar. Yo quiero eso. Quiero reconstruir. Quiero hacerlo bien. Quiero que volvamos a mirarnos sin miedo. Su voz era suave, pero firme. La miré fijamente. Pero hay condiciones. Y no son negociables. Ella se quedó completamente quieta. La primera, no quiero mentiras nunca más. Si algo te incomoda, si algo te pesa, si algo te falta, lo dices. No quiero volver a enterarme de tu vida por la puerta de casa. Asintió. Lo haré. La segunda, necesitamos terapia de pareja. Y terapia individual cada uno. Esto no se arregla solo hablando entre nosotros. Otra vez asintió, incluso antes de que terminara la frase. La tercera, no quiero contacto con él. Ninguno. Y quiero que lo entiendas, no por controlar, sino porque no tiene sentido que estemos reconstruyendo mientras tengas un hilo suelto que pueda volver a romperlo todo. Ella dijo: lo eliminé todo. No tengo nada suyo. No quiero saber nada de él. La cuarta, continué, es tiempo. Puede que tengamos días buenos y días malos. Puede que a veces me sienta distante. No quiero que me fuerces a acercarme cuando no pueda. Si estás dispuesta a reconstruir, tendrás que aceptar mis tiempos. Ella bajó la cabeza y dijo: los aceptaré. Guardé silencio unos segundos. Ella estaba temblando ligeramente, pero se mantenía firme. Y lo último, añadí, es que necesito que sepas algo, aunque estoy dispuesto a intentarlo, todavía estoy dolido. Todavía estoy enfadado. Todavía tengo partes de mí que no saben si confiar. Y no voy a fingir lo contrario. Ella levantó la vista, con lágrimas que ahora sí empezaban a caerle. No quiero que finjas. Quiero que seas honesto siempre, respondió. Sé que te hice daño. Y sé que esto va a tardar. Pero prefiero un proceso lento que perderte. Nos quedamos en silencio. No un silencio incómodo, sino uno distinto, más abierto, más sincero. Después de unos segundos, ella preguntó con una voz casi susurrada. ¿Puedo sentarme a tu lado? Me lo pensé un par de segundos. No porque dudara de mi decisión, sino porque quería que ese gesto fuera consciente. Finalmente moví la mano, indicando que sí. Se sentó a mi lado, sin tocarme, dejando un pequeño espacio entre los dos. No intentó abrazarme. No buscó apoyarse. Solo se quedó ahí, respirando despacio. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí que no estaba actuando, que no estaba intentando salvar su imagen ni justificar nada. Solo estaba ahí, presente, asumiendo las consecuencias de lo que había hecho y dispuesta a pelear por lo que quedaba. Esa noche no dormimos juntos. No era el momento. Pero cuando apagué la luz en mi habitación sentí algo distinto. No paz, porque eso no llega tan rápido, pero sí un alivio tenue que parecía abrir un camino posible. La conclusión no fue un final. Fue un comienzo nuevo, marcado por la herida, por el cansancio, por la duda, pero también por una honestidad que nunca habíamos tenido antes. Y aunque no sé qué será de nosotros dentro de un año, sé que esta vez estoy entrando en la historia con los ojos abiertos. Si fallamos, será intentándolo. Y si conseguimos reconstruir algo, será porque ambos decidimos no rendirnos. Y eso, al menos para mí, es suficiente por ahora.